Dicen que el dolor más grande no te lo causa quien te odia, sino quien te decía que te quería. Esta es la historia de Mateo y Bruno. Una lección sobre cómo la lealtad de uno se convirtió en el arma del otro. Prepárate porque después de escuchar esto, vas a mirar a tus amigos de una forma muy diferente. Mateo era de esos hombres que ya no quedan. Para él, la palabra amigo era un contrato sagrado. Cuando conoció a Bruno, vio a alguien que simplemente necesitaba una oportunidad. Bruno era carismático, siempre tenía una broma lista, pero su vida era un caos. Mateo no lo juzgó, lo adoptó como a un hermano. Si Bruno no tenía para la renta, Mateo la pagaba. Si Bruno se metía en problemas, Mateo ponía el pecho. Sus conocidos siempre le advertían diciéndole: Mateo, ese tipo es una esponja, solo absorbe y no da nada. Pero Mateo, con esa nobleza que a veces raya en la ceguera, respondía siempre lo mismo: él es buena persona, solo ha tenido mala suerte. Pero el detector de mentiras más efectivo del mundo se llama éxito. Mateo empezó a prosperar. Consiguió ese ascenso por el que tanto trabajó, compró su primer auto y empezó a hablar de grandes proyectos. Y ahí, la máscara de Bruno se empezó a agrietar. Ya no celebraba los triunfos de Mateo. Ahora, cada logro era respondido con un comentario sarcástico. Claro, ahora que eres importante ya no tienes tiempo para los pobres. Mateo se reía, pensando que era una broma pesada. No entendía que la envidia no es querer lo que tú tienes, es querer que tú no lo tengas. Bruno no odiaba a Mateo. Odiaba que el brillo de Mateo le recordara su propia oscuridad. Un martes por la mañana el mundo de Mateo se detuvo. Fue acusado de filtrar secretos industriales de su empresa. Información confidencial que solo estaba en su computadora personal y en el conocimiento de una sola persona que tenía la llave de su casa. Esa persona era Bruno. Mateo perdió su empleo, su reputación y por un momento su paz. Buscó a Bruno para desahogarse, pero Bruno se mostró frío. Tal vez cometiste un error, Mateo. La gente cambia con el dinero, le dijo el traidor. La verdad tiene una forma curiosa de salir a la luz, a veces cuando menos la esperas. Una noche, Mateo pasó por el bar de siempre y escuchó la voz de Bruno. Estaba presumiendo ante otros. Sí, yo le puse la trampa, decía Bruno entre risas. Me cansé de verlo siempre como el niño bueno que todo lo logra. Quería verlo morder el polvo para que sepa lo que se siente estar abajo conmigo. En ese momento, Mateo no sintió rabia. Sintió un vacío que le recorrió los huesos. No era un enemigo, era su hermano. Mateo no buscó venganza. Entendió que la mejor respuesta ante la envidia es seguir creciendo. Se alejó en silencio. Borró cada rastro de Bruno de su vida y empezó de cero. Hoy Mateo es más exitoso que antes, porque aprendió a elegir a quién dejar entrar en su círculo íntimo. Y Bruno, pues Bruno sigue en el mismo bar, contando las mismas historias, atrapado en esa celda llamada envidia. Recuerda esto: la traición nunca viene de un extraño. Viene de quien conoce tus debilidades porque tú mismo se las mostraste. No te sientas mal por haber sido leal. Siéntete orgulloso de haber tenido la fuerza para salir a tiempo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un Bruno en tu vida? Te leo en los comentarios.